Continuamos con el tema de la introducción a física de plasmas. En la última clase estábamos hablando de los plasmas relativistas, que son plasmas donde la energía térmica se llega a igualar a la energía de reposo de las partículas. Ahora vamos a hablar de lo que podríamos llamar plasmas degenerados o plasmas cuánticos, es decir, plasmas que requieren la mecánica cuántica para su descripción. Y para poder hablar brevemente de eso, necesito mencionar las distintas clasificaciones que tienen las partículas. Resulta que las partículas que están contenidas, por ejemplo, en los nucleones. Recordemos que un nucleón es, por ejemplo, un protón o un neutrón. Llamamos nucleones a las partículas que están en el núcleo atómico. Esas partículas están contenidas o tienen lo que llamamos los quarks. Y existen distintos tipos de quarks que aquí los vemos, el up, el down, el charge, el exchange, el top, el bottom, etcétera. Todos estos son quarks, distintos tipos de quarks que pueden existir. Dentro de un protón, dentro de un neutrón, existen quarks. Luego tenemos lo que se clasifica y se llama como leptones. A manera de ejemplo, el electrón es un leptón. Y así tenemos el electrón neutrino, el muón neutrino, el tau neutrino, etcétera, el muón, el tau. Existen otros que se llaman bosones, que los vemos por aquí. Por ejemplo, el fotón, el gluón, el bosón Z, el bosón W. El conjunto de quarks y de leptones reciben el nombre de fermiones y se agrupan entre sí porque ellos siguen una función de distribución y una estadística particular. Hablábamos en clases anteriores de la función de distribución Maxwell-Boltzmann. Bueno, existen conjuntos de partículas que no siguen la distribución de Maxwell-Boltzmann, sino que siguen otras funciones de distribución. Los fermiones, que incluye los quarks y los leptones, siguen una función de distribución llamada Fermi-Dirac. Pero ambos, tanto quarks como leptones, siguen esa función de distribución, que ya ahorita se las voy a mencionar. Mientras que los bosones, representados aquí en ese color rosado, siguen otra función de distribución, otra estadística que se llama estadística de Bose-Einstein. Entonces, se agrupan así en quarks, leptones, constituyendo los fermiones, porque siguen la estadística de Fermi-Dirac, siguen una función de distribución asociada a esa estadística, y los bosones se agrupan de esa manera porque siguen así a otra estadística llamada Bose-Einstein. Entonces, a lo que voy con esto, insistir, es que no siempre las partículas siguen una función de distribución Maxwell-Boltzmann, como la que hemos visto y que recuerdo aquí. Esta función de distribución es la que hemos visto hasta el momento y la hemos llamado Maxwell-Boltzmann. Bueno, los fermiones, que incluye los quarks y los leptones, siguen otra función de distribución que ustedes la pueden ver aquí representado en rojo. Aquí la función de distribución no está dado en términos de la velocidad, como es el caso de la Maxwell-Boltzmann, sino en términos de la energía. Recordemos que la función de distribución Maxwell-Boltzmann también se puede representar en función de la energía y es lo que llamamos la función de distribución de Boltzmann. Pero entonces los fermiones, que incluyen los quarks y los leptones, siguen otra función de distribución que no es la maxwelliana, donde un término interesante que viene en la función de distribución se le llama la energía de Fermi, justamente en honor al físico italiano Fermi. Esa energía de Fermi
está dada por esta expresión que ven ustedes aquí, donde H es la constante de Planck, cuyo valor está dado aquí. Luego NE es la densidad de partículas y luego ME es la masa de las partículas. Entonces, si uno sustituye todo eso, podría encontrar lo que se llama la energía de Fermi. Ustedes podrían investigar un poquito más sobre cuál es el significado, qué es lo que representa la energía de Fermi. Bueno, la energía de Fermi corresponde a un nivel de energía máximo que puede ocupar un sistema cuántico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de función de distribución de Fermi-Dirac, generalmente ya estamos en un ámbito donde requerimos la mecánica cuántica para describir el sistema físico que queremos describir. Entonces, resulta que para que un plasma podamos decir que entra en un rango en un rango que amerite mecánica cuántica, la condición que se tiene que dar es que la energía térmica del plasma, recordemos que es la energía de movimiento, la energía cinética de movimiento, tiene que llegar a ser igual a lo que antes definí como la energía de Fermi. O sea, en el momento que la energía térmica, la energía cinética de movimiento de ese plasma, llegue a alcanzar el valor correspondiente a la energía de Fermi, que lo obtendríamos sustituyendo los valores en esta formulita, si eso se llega a cumplir, entonces vamos a estar con un plasma cuya descripción amerita mecánica cuántica. Y vamos a ir ubicándolos para que se comprenda esto mejor. Recordemos entonces que la energía térmica ya demostramos que es 3 medios constante de Boltzmann por la temperatura, que tiene que ser igual a la energía de Fermi, que es este valor que está aquí. Entonces, igual que hicimos antes, podríamos despejar este producto K por T, que es lo que llamamos la temperatura en electronvolts, que ahora lo vamos a llamar temperatura de Fermi, porque es esa temperatura donde la energía cinética promedio, o lo que llamamos energía térmica, se iguala a la energía de Fermi. Entonces, sustituimos esto por esa temperatura de Fermi que está dada en electronvolts. Recordemos que constante de Boltzmann por temperatura tiene unidades de electronvolts, y yo lo único que estoy es bautizando el producto K por T como una temperatura en electronvolts, y le llamo específicamente temperatura de Fermi porque es aquella temperatura que iguala a la energía de Fermi. Entonces vean cómo la temperatura de Fermi, una vez que yo sustituyo la constante de Planck, la masa del electrón, y hago toda esta operación, esto se convierte en un número que en este caso da 2.4 por 10 a la menos 19, y me queda por aquí la densidad elevada a la 3 medios, que es lo que ustedes pueden observar aquí. Bueno, este gráfico que tenemos aquí, si observan con cuidado, la escala Y está en escala logarítmica y la escala X también está en escala logarítmica. Es decir, esto es un logaritmo. Entonces, para representar esta ecuación en esta gráfica, tendríamos que aplicar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de la temperatura de Fermi y logaritmo del producto de este número por la densidad de la 3 medios, lo cual corresponde a logaritmo de una suma. Quedaría 2/3 logaritmo de densidad más logaritmo de esta constante. Entonces aquí no queda más que Y igual a mx más b. O sea, esa fórmula se nos convierte en una línea recta. De tal manera que si esta expresión la representamos en este gráfico, logaritmo versus logaritmo, va a quedar como una línea recta. ¿Dónde quedaría ubicada? Justamente aquí. Observen.
es esta línea recta roja. Entonces, a lo largo de esta línea recta roja, la energía térmica se iguala a la energía de Fermi. Y decimos entonces que cualquier plasma que esté de esta línea roja hacia adentro amerita para su descripción mecánica cuántica. De esta línea roja para adentro amerita mecánica cuántica en su descripción. Un ejemplo es el plasma en las enanas blancas. Recordemos que son estrellas remanentes después de que una estrella ha agotado todo su combustible y ya acaba su vida, pasa a ser una estrella enana blanca. Y además de ese tipo de plasma que amerita mecánica cuántica, está el plasma en metales, que amerita también mecánica cuántica para su descripción. Muy bien. Ahora, hay un concepto que necesito explicar porque es importante para que les quede ahí. Edgardo Hidalgo, adelante. Sí, profe, una duda. En ese gráfico que está ahí, veo que no se puede, bueno, cuando un plasma se describe mediante la relatividad, no se puede describir mediante la mecánica cuántica, ¿verdad? Por eso es ese punto que está ahí en una flecha. Sí, sí, sí. Ya veo que usted está muy atento y hizo la pregunta crítica, ¿verdad? Que es qué pasaría con un plasma que esté aquí, donde está la flecha, señalando, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la respuesta sería, se usa aquella mecánica que reproduzca mejor el comportamiento experimental, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera un plasma en esta zona, tendría que ver si la mecánica cuántica o la mecánica relativista son cuál de los dos reproduce mejor los resultados experimentales que yo obtengo. Les puedo adelantar y atreverme a decir que quizás un plasma que pueda estar ubicado dentro de esta región es uno que voy a mencionar más adelante, que se llama quartz gluon. Podría ser que esté ubicado dentro de esa región, porque el plasma quartz gluon se originó en el proceso del Big Bang. Entonces, podría ser que esté ubicado por ahí. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante. Fui yo, profe. Profe, es que, o sea, tenía la duda digamos, esta temperatura de Fermi sería para los electrones, digamos. O, por ejemplo, en el caso de la relatividad, también, digamos, sería para los electrones. O tienen las dos especies, iones y electrones, que cumplir con esa temperatura para que sea... Uh-huh. Sí, recordemos que la temperatura puede ser en cualquiera de los dos. Aquí en el análisis que hemos hecho, generalmente yo le he puesto algunas etiquetas de densidad electrónica, masa electrónica, ¿verdad? En este caso específicamente del que estamos hablando, corresponde sí a los electrones porque son plasmas ya más densos, donde el movimiento de iones es relativamente poco, ¿verdad? Y son los electrones principalmente las partículas que se transportan, que se mueven más libremente. Por ejemplo, los metales. Los metales son los electrones los que se mueven, no son los iones, ¿verdad? Entonces, pero igual, podríamos estar hablando de temperatura de electrones y temperatura de iones también, cualquiera de los dos. ¿Alguien más? Creo que Cristian, me parece. No, profe, fui yo el que le acaba de hacer la pregunta. Bueno, Cristian, sí. Gracias. Muy bien. Insistir, porque no lo he mencionado mucho, cuando un plasma amerita mecánica cuántica, lo llamamos plasma degenerado. Es un plasma degenerado, cuando un plasma amerita mecánica cuántica, ¿verdad? Observen que aquí, y por eso puse la flecha, este es un plasma degenerado relativista, porque entra dentro de la categoría de plasma degenerado porque la energía de Fermi se hace igual a la energía térmica, pero también la energía térmica se hace igual a la energía de reposo de la partícula. Entonces, tiene ambas condiciones, es degenerado y es relativista.
Les decía como punto aparte aquí para hablarles de esto, si alguno ha visto este concepto, si no lo menciono por primera vez, resulta que los electrones, representados aquí en rojo, nosotros hoy en día sabemos que lo que hemos venido llamando como partículas, en realidad toda partícula tiene un comportamiento dual. ¿Esto qué significa? Que se puede comportar como onda o se puede comportar como partícula. Y ese es el caso de la luz. Bien sabemos que la luz se puede comportar como onda o se puede comportar como partícula. Igual le pasa a los electrones. Los electrones se pueden comportar como ondas y se pueden comportar como partículas. Cuando un electrón lo describimos como una onda, tenemos que asociarle una función de onda y tenemos que definirle lo que llamamos una longitud de onda. Entonces, que en la descripción de onda lo solemos llamar lambda. Lambda es esa longitud de onda en la cual se cumple un periodo de la oscilación. Bueno, resulta que un electrón, si yo lo describo como una onda, va a tener una longitud de onda. ¿Cómo se calcula esa longitud de onda? Dividiendo la constante de Planck, que es h, entre la cantidad de movimiento de la partícula. Y la cantidad de movimiento de la partícula, bien saben ustedes de mecánica clásica, es masa por velocidad. Entonces, en tanto más sea la masa de la partícula, más pequeña va a ser la longitud de onda de esa partícula. Es decir, entre un electrón y una bola de básquet, la bola de básquet también tiene comportamiento de onda. El electrón también tiene comportamiento de onda. Pero la bola de básquet, como es tan másica, su longitud de onda es sumamente diminuta. Es tan diminuta que el efecto ondulatorio no se ve. A esa longitud de onda asociada a lo que nosotros llamamos partículas, se le llama longitud de onda de de Broglie, porque fue este señor de Broglie el que planteó de que una partícula también puede tener un comportamiento ondulatorio. Entonces, si en un plasma usted tiene muchos electrones, cada uno de ellos va a tener una longitud de onda asociada a su movimiento ondulatorio. Bueno, entonces usted dirá, pero son muchas longitudes de onda. ¿Cómo hago? Bueno, las promedio. Algunos tendrán longitudes de onda más extensas, otros más cortas, pero yo necesito un valor promedio. Entonces calculo un valor promedio de longitudes de onda de Broglie y ese valor promedio está dado por esta expresión que está aquí, donde la longitud de onda promedio de Broglie depende de la constante de Planck, depende de la temperatura de ese conjunto de partículas y depende de la masa. Si hablamos de los electrones puntualmente, aquí estaríamos calculando la longitud de onda de de Broglie promedio de todo ese conjunto de partículas, ¿verdad? Pero que sepan que eso que les estoy mostrando me da la longitud de onda de de Broglie promedio. Para que ustedes se hagan una idea, lo que les mencionaba, aquí voy a marcar esto para que presten atención donde estoy marcando. La cantidad de movimiento es masa por velocidad. Bueno, típicamente en plasmas, esa cantidad de movimiento suele tener un valor alto, porque las partículas tienen velocidades significativamente altas, porque el movimiento cinético tiene que ser alto, ¿verdad? Entonces la P suele tener un valor alto. Si la longitud de onda de Broglie es H dividido entre P y P suele ser grande, pues claramente la longitud de onda de Broglie en los plasmas suele ser pequeña. ¿Qué tan pequeña? Para que se hagan una idea. Bueno, un plasma de un electronvol, que sería un plasma como un plasma industrial, suele tener esa temperatura, un electronvol, tendría una longitud de onda de de Broglie de 1.2 nanómetros. Recuerden ustedes que nanómetro
es 10 a la menos 9 metros. Entonces esto sería 1.2 por 10 a la menos 9 metros. La longitud de onda de Broglie, lo que se llamaría la longitud de onda térmica de Broglie, porque aquí estamos obteniendo un valor promedio, con un plasma de una densidad de 10 a la 12 partículas partido centímetro cúbico. Entonces, si usted tiene un plasma de esa densidad, que suele ser un plasma industrial, los electrones que están ahí dentro, en su comportamiento ondulatorio, tienen una longitud de onda de 1.2 por 10 a la menos 9, les dije, metros. Entonces, si yo lo comparo con la distancia, la longitud de onda que tiene ese electrón, con la distancia que hay entre las distintas partículas, que es lo que yo llamo la distancia interpartícula, la distancia entre partícula, esta la voy a llamar D, pero cada partícula tiene un comportamiento ondulatorio con una longitud de onda de de Broglie. Entonces resulta que para este ejemplo que estoy viendo, suponga por un momento que esto es un electrón, tendría una longitud de onda de 1.2 nanómetros, pero resulta que la distancia de separación entre las partículas es 10 a la 5 nanómetros. Compare 10 a la 5 nanómetros con 1.2 nanómetros. Eso lo que me dice a mí es que la distancia de separación entre las partículas es mucho más grande que la longitud de onda de Broglie. Cuando eso se da, cuando la distancia entre partículas es mucho más grande que la longitud de Broglie, ese plasma no requiere mecánica cuántica. Cuando la distancia es similar, es igual o más pequeña que la longitud de Broglie, ese plasma amerita mecánica cuántica. Entonces, si en algún momento alguien les preguntara, pero ¿cuándo un plasma requiere mecánica cuántica? Usted lo puede decir en las palabras más simples posibles. Cuando las partículas están muy, muy juntas. Muy, muy juntas. Como por ejemplo en un metal, como por ejemplo en una estrella enana blanca. La densidad es tan alta que las partículas están tan juntas que la distancia que las separa entre ellas termina siendo del orden de la longitud de Broglie. O sea, imagínense que usted logre que su plasma adquiera separaciones entre partículas similares a 1.2 nanómetros. Claro, van a estar tan juntos que para describir el movimiento de esas partículas necesito hacerlo bajo un modelo cuántico. Entonces, en conclusión, tenga en su mente la idea, por favor no lo olvide, que un plasma cuántico o un plasma que requiere la mecánica cuántica para ser descrito se da principalmente cuando tengo las partículas muy juntas entre sí. Esa es la idea que usted debe tener en su mente. Aquí présteme atención por los siguientes 15 minutos. Puede hacer que esto se vuelva un poco espeso, pero no lo es. Si usted me presta atención, no se va a perder en esto. Resulta que se define lo que se llama el radio de Widner-Seitz, en honor a Eugene Widner y Frederick Seitz. Este radio es equivalente al volumen representado en una esfera, que es igual al volumen medio de un átomo en un sólido. O sea, imagínense usted que estas esferas rojas representan átomos en un sólido. Claramente ellos están ahí muy bien ordenaditos, ¿verdad? Y están uno a la par del otro. Bueno, si quisiéramos hablar de un radio medio de ese tamaño de átomo en un sólido, entonces llamamos a ese radio
radio Widner Sites o radio RWS. Entonces, ese radio, lo que necesitamos tener en nuestra mente es que ese radio representa el radio de esa esfera, de ese volumen imaginario que ocuparía un átomo en un sólido. Eso lo que me da es una idea de que es un radio muy, muy pequeño, porque en un sólido los átomos están muy cerca uno de otro. Cuando yo describo desde el punto de vista cuántico, insisto, porque así lo mencioné antes, estamos hablando de que las partículas van a estar muy juntas. ¿Qué tan juntas deben de estar? Bueno, al menos un radio Widner Sites. Si se acercan tanto como un radio Widner Sites, entonces vamos a requerir una descripción cuántica de eso. Pero recuerden que el radio Widner Sites es el radio de una esfera imaginaria que tiene el volumen correspondiente al volumen medio de un átomo en un sólido. Entonces, presten atención a lo que les voy a mostrar ahora. Empecemos por aquí. La densidad n minúscula de alguna partícula cualquiera, no nos preocupemos cuál, es n mayúscula, que es cuántas partículas hay, dividido entre el volumen. O sea, cuando yo hablo de densidad como n minúscula, es número de partículas dividido entre volumen. Bueno, si usted pasa a multiplicar el volumen aquí, entonces le da n pequeña por volumen es igual a n grande. Recordemos que n grande es el número de partículas, v es el volumen y n es la densidad partido por volumen. Entonces, si pensamos en una esfera de estas de Widner Sites, lo que vamos a suponer es que esa esfera tiene un volumen de 4/3 pi, radio de la esfera. Pero claro, ¿cuál es el radio de la esfera? RWS, o sea, el radio de Widner Sites. Entonces, esto que tengo aquí, 4/3 pi r al cubo, es el volumen de esa esfera imaginaria Widner Sites. Lo multiplico por la densidad n pequeña. Pero aquí es donde tengo que tener claro, en una esfera de Widner Sites, ¿cuántas partículas hay dentro? Como yo estoy suponiendo que ellas están muy, muy cerca, la cantidad de partículas que hay dentro de esa esfera de Widner Sites es una nada más, solo una. En esta otra esfera de Widner Sites hay otra, en esta otra, aquí tenemos la otra. Entonces estoy suponiendo que dentro de esa esfera imaginaria de volumen correspondiente al volumen medio de un átomo en sólido, solo va a poder haber una partícula. Entonces, si recuerdan, n mayúscula es cuántas partículas hay. Una. Muy bien. Entonces ya quito el paréntesis, me queda lo mismo, pero ahora despejo el radio de Widner Sites. Observen que está elevado al cubo, entonces además de quitar estos y pasarlos al otro lado, tendré que sacar raíz cúbica. Y me doy cuenta que el radio Widner Sites depende aquí de unos valores constantes y depende de la densidad a la menos 1/3. Bueno, muy bien. Eso llegamos ahí para tenerlo ahí. Entonces, mi longitud de onda de Broglie, de ese valor promedio de todas las longitudes de onda de Broglie, que llamamos longitud de onda térmica de Broglie, está dado por esta ecuación. Y para calcularla yo necesito saber la temperatura, por ejemplo, de los electrones, la masa de los electrones, la constante de Boltzmann, la constante de Planck, y podría calcular esa longitud de Broglie promedio de todos esos electrones que tengo ahí, ¿verdad? Y ya sé que la distancia a la cual se pueden acercar es la distancia Widner Sites, que corresponde a este radio que depende de la densidad a la menos 1/3. Entonces, presten atención a lo siguiente. Aquí lo voy a marcar. Presten atención a esto. Nuestra condición, la que vamos a analizar, es esta. La longitud de Broglie, la longitud térmica de Broglie, tiene que ser más pequeña que el radio de Widner Sites.
¿Eso qué significa? Que el radio de esa esfera imaginaria va a ser un valor más grande que la longitud de onda de Broglie promedio de todas las partículas. Eso sería una situación cuando la longitud de onda de Broglie es más pequeña que la separación entre partículas. Decimos que eso es un plasma que no amerita mecánica cuántica. Si se da lo contrario, sí amerita mecánica cuántica, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es este término de aquí lo vamos a pasar a dividir aquí abajo, con lo cual lo que nos va a quedar es longitud térmica de Broglie entre el radio de Witness-Seitz, pero sabemos que el radio Witness-Seitz es proporcional a la densidad a la menos un tercio. Dejemos de lado esta constante para simplificar y solamente recordemos que el radio Witness-Seitz es proporcional a n a la menos un tercio. Entonces yo aquí sustituyo el radio Witness-Seitz como algo que depende de la densidad. Claramente, como este exponente es negativo, pasa arriba y me queda esto, que como pasamos esto aquí, lo que queda aquí es un 1, ¿verdad? Y entonces me queda que este producto tiene que ser mucho menor que 1. Y aquí, como está elevado a la un tercio, yo puedo elevar al cubo tanto este como este, y entonces me quedaría esta condición. Esta condición, si la densidad multiplicada por la longitud térmica de Broglie es al cubo, es mucho menor que 1, yo voy a tener un plasma que no requiere mecánica cuántica, es decir, lo que yo llamo un plasma no degenerado. Recordemos que un plasma degenerado es un plasma que requiere mecánica cuántica para su descripción, ¿verdad? Entonces, esta condición la cumplen aquellos plasmas que no requieren mecánica cuántica para su descripción. J puede ser electrones, J puede ser iones. Por tanto, tengo dos posibilidades. La condición para los electrones o la condición para los iones. Si los electrones cumplen esta condición, voy a tener un plasma que no amerita mecánica cuántica, es decir, un plasma no degenerado, y si los electrones cumplen esta condición, serán un plasma no degenerado. Veamos esto gráficamente para que se ubiquen mejor. Bueno, voy a marcar aquí para que lo puedan ver. Observen, aquí está la condición de los iones y aquí está la condición de los electrones. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que todo plasma que esté de esta línea para allá, de esta línea para allá, va a ser un plasma que no requiere mecánica cuántica. Y un plasma que esté de aquí para acá, de esta raya para acá, va a ser un plasma que requiere mecánica cuántica. Entonces, por ejemplo, el plasma de las enanas blancas, para su descripción requiere mecánica cuántica. El plasma de metal, el plasma sólido, requiere mecánica cuántica. Aquí, rigurosamente aquí, donde está esta línea roja, es cuando el producto de la densidad por la longitud térmica de Broglie al cubo se hace igual a 1. Y de aquí para adentro se haría menor que 1. Aquí pueden ver el caso de los electrones, cuando ese producto da igual a 1. Entonces, aquí ya los iones rigurosamente siguen esa relación. Entonces, lo que usted tiene que recordar de todo lo que yo estoy diciendo es que esta región de aquí, esta región que parece un triángulo rectángulo aquí, todos los plasmas que estén dentro de ese triángulo rectángulo que usted está viendo van a requerir mecánica cuántica para su descripción, mientras que todos los que estén fuera de ese rectángulo van a estar cumpliendo esta condición, que es que el producto n por longitud de onda térmica Broglie va a ser mucho menor a 1. Muy bien.
Entonces, eso es muy importante. Siempre recuerden en el gráfico temperatura-densidad que esta esquinita de acá corresponde a los plasmas cuánticos. Y si recuerdan, por aquí, por arriba de esta línea violeta, estarían los plasmas relativistas. Entonces tenemos, ya ubicando en este triángulo de aquí, los plasmas cuánticos, y de esta línea para arriba los plasmas relativistas, y en todo el área que nos queda, voy a tratar de ponerlo en otro color, vamos a ver qué color se me ocurre, amarillo. Todos los plasmas que estén aquí, todos los plasmas que estén dentro de esa figura encerrada por la línea amarilla, son plasmas que se pueden describir con la mecánica newtoniana, o sea, con la mecánica clásica. Pero los que están en esta esquinita, mecánica cuántica, los que están de aquí para arriba, mecánica relativista, para que los tengan presentes. Entonces hablamos de plasmas cuánticos, plasmas relativistas o plasmas que requieren mecánica newtoniana. Bueno, aquí nada más para ir cerrando este tema, cuando hablamos de un plasma degenerado, es porque la longitud de onda térmica de Broglie se llega a ser igual al radio de Widner-Sides. Y recordemos que el radio Widner-Sides depende de la densidad. Entonces, si yo rigurosamente lo hago igual, yo sé que la longitud de onda térmica de Broglie está dado por esta expresión, pues entonces, olvídese por un momento de esto para que no se confunda. Estoy haciendo esta igualdad y estoy sustituyendo aquí el radio de Widner-Sides por n a la menos 1/3, que es proporcional a. Entonces observen que simplemente estoy poniendo esto aquí, estoy poniendo esto aquí. Y entonces lo que puedo hacer ahora, pongan mucha atención a esto, es despejar esta temperatura. Despejo esta temperatura. Entonces despejo esa temperatura y llego a obtener este resultado. Y eso es lo que yo llamo la temperatura cuántica. Me marca esa frontera a partir de la cual, si yo logro esa temperatura, mi plasma requiere una descripción desde el punto de vista de mecánica cuántica. ¿Cuál es la relación habitual? Que los plasmas, la mayoría, suelen tener temperaturas entre la temperatura cuántica y la temperatura relativista. Recordarán que en la clase anterior hablamos de temperatura relativista. Y también los plasmas tienen su temperatura siempre por encima de la temperatura de ionización, como debe ser. Muy bien. Tratemos de ver esto gráficamente. Ah, no, perdón. Antes. Ok, sí. Me queda un poquito para hablarles de esto. Lo podemos retomar en la siguiente clase también. Ahora, como punto de aparte, ustedes bien saben de sus cursos de electromagnetismo que dos partículas cargadas tienen energía electrostática. Entonces, podría darse el caso de que la energía térmica, que es 3 medios kT, se haga igual a la energía electrostática. Y entonces yo puedo despejar ese producto kT y igualarlo a esta expresión que depende de la energía electrostática y llamar a este producto kT temperatura electrostática. Entonces, ¿cuándo voy a tener una condición donde tengo temperatura electrostática? Generalmente cuando los plasmas, también las partículas están muy cerca, muy cerca. Están tan cerca que recuerden ustedes que si dos partículas cargadas están muy cerca, la distancia que las separa tiende a cero, lo que hace que la energía electrostática entre ellas crezca. Vamos a analizar esto en más detalle en la siguiente clase, puesto que ya el tiempo se nos acabó.
y vamos a hablar con mucha rigurosidad sobre esto y lo que constituye a partir de esto los plasmas ideales, porque se comportan como un gas, y los plasmas no ideales, porque no tienen un comportamiento como un gas, como son el caso de los metales o de las enanas blancas, etc.